Esta semana vamos a estudiar la lección número 11. Imagínense cómo hemos avanzado ya 11 semanas estudiando sobre el descanso en Cristo y creo que hemos aprendido muchísimo. Pastor, creo que hemos sido bendecidos este trimestre. Definitivamente hemos tenido una lección muy rica en contenido y creo que si estamos practicando vamos a recibir aún mucho más beneficio. Así es, y por eso el título de la lección de esta semana es Anhelo de más. Y vamos a descubrir durante esta semana algunos aspectos sobre el descanso que nos van a ayudar a vivir aquí sí mejor en Cristo Jesús, pero también a tener una perspectiva mayor de lo que Dios quiere para nosotros. Así que le invitamos en este día domingo a que nos acompañe al estudio de hoy. Vamos a hablar un poco de un ejemplo, de una historia pasada, pero antes vamos a hacerlo con una oración. Padre querido, hoy venimos para darte gracias por todo lo que hemos aprendido ya en todas estas semanas anteriores, pero también venimos a suplicarte que nos ayudes en nuestro estudio de esta semana a poder aprovechar al máximo lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En la Biblia, Pastor, en el Nuevo Testamento especialmente, nos encontramos con la interpretación que hacen los apóstoles sobre algunos hechos del pasado. Lo que vamos a estudiar hoy día domingo es bautizados en Moisés. Y me llama mucho la atención, porque siempre me ha llamado mucho la atención esto, la experiencia que conecta Pablo con el pueblo de Israel y nuestra experiencia, la experiencia de los cristianos a los que él estaba escribiendo y nuestra experiencia. Así que, Pastor, quizás lo primero que me resulta a mí como pregunta es, ¿qué era lo que quería comunicar Pablo a sus lectores en cuanto a los ejemplos que encontramos en la historia sagrada de Israel? Muy bien, creo que algo bien importante cuando nosotros estudiamos la Biblia es reconocer que las historias que están allí escritas, especialmente las que conocemos de la sección del Antiguo Testamento, no solamente son historias, y yo lo he dicho una y otra vez, la Biblia no es una enciclopedia nada más para decirnos qué sucedió allá con tal rey, qué sucedió con tal persona en tal lugar. No, la Biblia es más que eso. Esas historias cobran vida porque llegan a servirnos a nosotros como un ejemplo. O sea que esas historias son una representación de lo que iba a suceder en el futuro. Wow. Y también tienen lecciones espirituales para nosotros. Entonces el apóstol Pablo, hablando en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 10, él habla de la experiencia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Todos recordamos, o la mayoría creo que conocen esa historia. El pueblo de Israel tuvo que abandonar en una noche rápidamente la ciudad de Egipto o el país de Egipto. Luego anduvieron en el desierto, sí, cruzaron el Mar Rojo, recibieron maná del cielo. También hubo rebelión, sedición ahí en el pueblo, murieron algunos en el desierto, hubieron serpientes venenosas. Ok, entonces todo eso no solamente yo lo voy a leer como cristiano para ver lo que ellos estaban viviendo, sino que ahora la pregunta es, ¿puede representar todas esas experiencias algo más? ¿Tiene alguna lección espiritual? Y entonces es ahí donde Pablo dice, sí, por ejemplo, cuando cruzaron el mar, es una referencia al bautismo para el cristiano. Sí. Es una referencia del bautismo cristiano. Lo mencionamos en ocasiones anteriores. Dios necesitaba que el pueblo de Israel tuviera esa parte física que era pasar en medio de esas dos murallas de agua. Dios necesitaba que quedara grabado en su mente como una ilustración de una nueva vida que ellos ahora estaban comenzando, que es lo mismo que sucede con el bautismo. Cuando yo voy a bautizarme, cuando una persona se sumerge en el agua, esa experiencia se mojó, llegó ahí al agua, queda grabado en su mente que va a comenzar una nueva vida. Y entonces así podemos usar otras ilustraciones, el maná que cayó ahí en el desierto. Más adelante viene Cristo y dice, yo soy el pan de vida.
Así que no solo es hablar del maná y estudiarlo y analizarlo, el maná físico que comió el pueblo de Israel, sino ver qué aplicación espiritual tiene. De eso se trata. Y de paso, tenemos que establecer bien eso, porque esta semana vamos a ir al libro de Hebreos, sí, donde hay unos contenidos que si no entendemos esta parte de ilustración, de los tipos, de ejemplo, ajá, de y ahora ejemplo. usted introduce la palabra tipo, vamos a realmente a confundirnos como algunos otros se han confundido. Y bueno, sí, introducía la palabra tipos, pastor, porque tal vez este es un poco más lenguaje teológico. Pues en la cartilla se nos presenta en la lección en la palabra ejemplos, pero se nos hace la mención de que viene de una palabra griega de la cual se deriva nuestra palabra tipos también. Y pastor, cuando analizamos esto, porque en el libro de Hebreos, ya en esta primera lección de la semana, se nos comenta que el santuario era un ejemplo, un tipo, el sacerdocio era un tipo, entonces vemos que Dios ha querido mostrarnos realidades superiores a partir de la propia historia. ¿Cómo podemos nosotros entonces, con todo lo que usted ha dicho, aprovechar al máximo tanto las cosas malas que hicieron los israelitas como las cosas buenas? Bueno, sí, y justamente para responder esa pregunta, solamente quiero enfatizar algo más, porque hay toda una enseñanza, todo un estudio sobre los tipos, y eso se llama tipología, la tipología bíblica. ¿Y en qué consiste? Es lo que usted mencionaba, podemos decirlo que el tipo es la sombra, es la figura, y luego viene la realidad. Por ejemplo, el maná llega a ser un tipo de Cristo. Muy bien. Ahora, quien cumple la verdadera enseñanza espiritual del maná es Cristo Jesús. Entonces, el que cumple el tipo se llama el antitipo. Así que el maná es el tipo, Cristo es el antitipo. Volvamos con otra ilustración para ir comprendiendo un poco mejor. Por ejemplo, el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Okay, ese es el tipo. El antitipo es el bautismo, que es una experiencia, el cruzar el Mar Rojo, de lo que es para el cristiano el bautismo. Pongamos otro ejemplo más. Josué. Josué fue el que condujo al pueblo de Israel del desierto a Canaán. Así es. Él entró. Josué es el tipo. El antitipo es Cristo, que Él nos va a entrar a nosotros a la Canaán celestial. Muy bien. Todos los sacerdotes, los animales que había en el santuario, el cordero, el sacerdocio, la sangre que la llevaban al santuario ahí frente al velo, todo eso, los altares, el del holocausto, el altar del incienso, la mesa de los panes, todas esas cosas son tipos que tienen un antitipo, o sea, tienen una realidad. Y normalmente, hablando del santuario, para simplificar un poco, el antitipo de todos esos ritos es Cristo, aunque hay ciertas cosas específicas. Y solo quiero decirles algo más. Yo aprendí esto en el estudio de la tipología, una clave, porque ahora sucede algo, hermano Gerson, que también hay un peligro con esto de la tipología, que hay muchas personas que ven cada cosa, voy a poner un ejemplo, y quieren hacerle una aplicación espiritual. Y por ejemplo dicen, la muralla de Jericó, ¿qué representa? Y dicen, eso representa, por ejemplo, los gobiernos de este mundo y que tienen que caer, como no, pero ¿quién dice? Entonces hay una ley en la tipología, que para que un tipo sea una representación que va a tener una aplicación espiritual, debe estar en el Nuevo Testamento diciéndome que va a ser un tipo. Muy bien. Voy a poner otra ilustración. Por ejemplo, Agar. Agar fue, digamos, un tipo de segunda esposa o de concubina para Abraham. Ahora, Agar, Pablo la menciona como un tipo. Así es. Ella es un tipo y representa la esclavitud de aquellos que están queriendo salvarse por la ley. Por la ley o por las obras de la ley. Pero si yo veo otro nombre de una mujer en el Antiguo Testamento y digo, bueno, esta mujer va a ser una representación, ¿quién me autoriza? Si no está en la Biblia, que me dice
que es una figura o que es un tipo, que es una sombra, entonces tengamos mucho cuidado, porque si no comenzamos a hacer de cada cosa, bueno, y la madera del arca de Noé representa esto, y tal cosa, se ha hecho, y la onda de David representa esto otro. Sí. Entonces, yo quiero que comprendamos bien esto para que no caigamos en los errores. Solo todavía hago una aclaración más, hermano Gerson. En la predicación, a veces uno usa ciertas técnicas y se llama en la hermenéutica, que es a la hora de, más bien en la homilética, no la interpretación en este momento, sino la homilética, a la hora de exponer el mensaje. A veces uno hace ciertas ilustraciones, ¿verdad? Bueno, así como el arca de Noé se sacudía, nuestra vida puede ser sacudida, y eso está bien homiléticamente. Claro. Pero si yo quiero establecer de ahí una doctrina, una enseñanza y decir que eso es un tipo, ahí yo tengo que tener cuidado. Recuerde, tiene que estar declarado en el Nuevo Testamento, porque es Dios que le está diciendo a un profeta, mira, esto que pasó allá se convierte en un símbolo de esto otro. Eso es Dios que tiene que revelarlo. Excelente. Bueno, esta explicación que nuestro pastor nos ha dado es para poner las bases de lo que vamos a estudiar esta semana. Y es necesario que comprendamos muy bien estos elementos. No se preocupe si en principio a veces no logramos captarlos, vamos a estudiarlos más durante la semana, pero también puede repetir esta grabación, si está viéndolo en Facebook o en YouTube, para captar estos elementos. Pastor, definitivamente tenemos mucho que aprender de la historia sagrada para nuestra vida y por lo que el apóstol Pablo y otros escritores nos muestran que será nuestro futuro. Así que creo que podemos orar pidiéndole al Señor que nos ayude a tener esa sensibilidad espiritual para reconocer hacia dónde nos está llevando en este caminar como cristianos. Amén. Padre que estás en los cielos, gracias porque tú nos has dejado este registro sagrado que es tu palabra, con ilustraciones, con historias, con enseñanzas, para ayudarnos a nosotros especialmente, porque tu palabra dice que estamos llegando al fin del tiempo. Amén. Señor, ilumina nuestras mentes y ayúdanos para aceptar todo lo que sale de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.